Mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida al poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos los hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv, para los hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV, y para todos ustedes quienes van a nuestro portal en YouTube a través de Radio Génesis 128, y allí están todos los mensajes del ministerio, Iglesia Cristiana Integral, Universidad de la Familia, con las 7 llaves de la plenitud matrimonial y todo el material disponible de estudio bíblico devocional. Muy bien, hemos llegado ya a nuestro cierre de semana en este tiempo del estudio de Éxodo, y hacemos un cierre hoy extraordinariamente importante en la vida de todo creyente, toda vez que llegamos al capítulo 20 del libro de Éxodo, el libro de Shemot. Creo que en este punto deberíamos pasar muy buen tiempo, no solamente estos cortos minutos, sino que aún debemos profundizar mucho más allá. Pero sin embargo, el libro de Éxodo capítulo 20 nos habla, en el título de este texto, nos dice los 10 mandamientos. Cuando hacemos referencia a este título de los 10 mandamientos, muchos autores, escritores en la literatura sistemática y en la literatura tradicional, vemos cómo nos hablan de los mandamientos como una fuerza de ley. Y aquí los mandamientos traducidos como ley se ha dividido en una ley positiva, si me permiten usar esa expresión, o en una ley negativa. Es decir, para muchos, desde cuando crecimos desde niños y nos hablaban de los mandamientos, nos enseñaban a los mandamientos como algo negativo. No puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer, no, 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 no. Pero cuando vemos los mandamientos desde el punto de vista de lo que realmente son, ¿qué son? La palabra de Dios. Entonces, si estos mandamientos brotan, emanan de los labios, como dice la palabra, con la mano de Dios, escritos por la mano de Dios, pues evidentemente no puede ser de ninguna manera, ni desde ningún punto de vista, algo adverso, negativo o contrario. Porque todo lo que viene de Dios, como dice la palabra, la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. Yo creo que si hacemos esta primera conclusión, entonces podemos entrar al tema de los mandamientos o las palabras de Dios, entendiendo que son hechas o han sido emanadas para nuestra bendición, para nuestro vivir, para así poder vivir una vida en plenitud. Por supuesto, es necesario, mis amados hermanos, en la medida en que nos adentramos en el tema, es necesario que recordemos algunos aspectos muy importantes y muy brevemente del capítulo 19. Recordemos que este capítulo 19 es un capítulo que está injertado entre, qué sabiduría, entre el capítulo 18 y entre el capítulo 17, 18, capítulo 19 y capítulo 20. ¿Qué significa todo esto, pastor? Que realmente, si nosotros miramos la cronología de todo lo que está transcurriendo en el texto bíblico que traemos, nos damos cuenta cómo estos textos nos llevan a un propósito. ¿Cuál? Después de toda la historia que hemos desarrollado, la salida del pueblo de Egipto, Moisés, Aarón, las plagas, todo este proceso, caminar en el desierto, el maná, la columna de humo, la columna de fuego, la guerra con Amalek, todo el proceso que estamos viendo a través de esta historia trae como propósito o como fin, si me permiten usarlo, casi como conclusión del principio. Oye, qué contrariedad. Conclusión del principio, que aquí ahora todo el pueblo de Israel va a tener un tiempo, un tiempo con Dios, directamente con Dios. ¿Dónde? Sacarlos de la esclavitud, traerlos a vida, a libertad, a redención. Tiene como propósito ahora encontrarnos directamente con Dios aquí,
en una cita sobrenatural, en una cita divina en el monte Sinaí. Porque aquí en el monte Sinaí ahora Dios no le va a hablar solamente a Moisés o Aarón, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Abraham, de manera individual, sino que ahora por primera vez Dios va a hablar a miles de gentes del pueblo de Israel. Muy importante esta observación. Si usted observa en el capítulo 20, la primera letra que encontramos allí es una I. Léalo conmigo, capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Esta I es tan importante, es decir, no está puesta aquí simplemente por gramática, está puesta aquí porque tiene un sentido totalmente profético al conectar. La letra I es una conexión. Por ejemplo, mi correo electrónico, roberto.i.pili @hotmail.com. Es nuestro correo electrónico. Esa I es la conexión que une en este momento toda la historia que hemos avanzado hasta este momento en el capítulo 20. Lo conecta y a partir del capítulo 20 en adelante viene ahora el cumplimiento de esta palabra. Muy interesante porque cuando nosotros hablamos de los mandamientos, yo quisiera referirme a los mandamientos hoy como a lo que conocemos como el decálogo, estos misbat, estas ordenanzas. Quisiera referirme en principio como palabra de Dios, las 10 palabras de Dios, porque estas 10 palabras de Dios, repito, no son originadas con un propósito negativo, adverso. Vienen todo lo contrario, a ser 10 palabras de vida, 10 palabras de plenitud, 10 palabras para que en el manual de instrucciones que hoy Dios nos está entregando podamos vivir una vida conforme al propósito de bendición para el cual Dios nos está liberando de la esclavitud y ahora nos trae a un tiempo de unidad y en este tiempo de unidad nos trae a un tiempo de redención. Veamos entonces 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Número 3, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Atención, muy importante, muy importante, muy importante. Si tú preguntas hoy a un hermano en tu congregación, a un ministro, a una persona a tu alrededor, que por favor te indiquen los 10 mandamientos, si tú preguntas estos 10 mandamientos, muy seguramente, atención, muy seguramente la respuesta sea equivocada. Porque para la gran mayoría de nosotros desde niño nos enseñaron que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pastor, ¿usted de qué está hablando? Pues estoy hablando de que esa ordenanza o esa expresión no es una expresión evidentemente bíblica y fue una ordenanza que nos enseñaron en la tradición o en la religión. Pero si vamos al texto bíblico en el verso 3 nos dice, y lo primero que la palabra nos empieza a decir es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. E inmediatamente el verso 4 viene siendo una continuidad del verso 3 diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. ¿Cuán importante es esta expresión? ¿Por qué? Porque recordemos que en el capítulo 1, en el verso 26, en el libro de Génesis, si usted lo recuerda, por favor, quiero que vaya conmigo a ese punto, nos daremos cuenta que en Génesis capítulo 1, verso 26, dice la palabra. Vamos a ir a ese texto un momento, por favor. Génesis capítulo 1, verso 26, dice la palabra: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree y demás. Observen, imagen y semejanza. Ahora, Dios en este primer texto de Éxodo nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no es hacernos imagen. Si nosotros somos imagen de Dios, según el texto de Génesis 1:26, Dios no quiere que ahora nosotros hagamos imagen de nosotros mismos o imagen de ninguna otra cosa creada para que no entremos o para que no vayamos a pasar a ese tiempo de la idolatría. Muy importante entonces, porque cuando hablamos de los mandamientos o de las palabras de Dios y entendemos que hay 10 ordenanzas, normalmente las hemos dividido en dos líneas, es decir, 5 y 5. Los primeros 5, los siguientes 5, los primeros 5 que indican, los siguientes 5 que indican, pero realmente si los vamos a observar en detenimiento, nos daremos cuenta que los primeros 4 tienen una característica importante y es el nombre de Yahweh, mientras que los siguientes 6 no lo nombran directamente porque hacen alusión a lo que nosotros como humanidad tenemos que cumplir. Vamos a ir al verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres, que visitó no lleva este acento, que visito proféticamente hacia el futuro, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7. Aquí en el verso 7 iríamos a la ordenanza número 3, a la palabra número 3. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, por favor. Estoy en el verso 8 y en el verso 8 nos aparece la palabra, el mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas. Y aquí el día de reposo, pues por supuesto corresponde al tiempo maravilloso del Shabbat, el Shabbat. Ahora, porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Sobre este tema quiero hacer solamente una mención muy breve. Si todos entendemos como creyentes que esta es la preciosa y bendita palabra de Dios, y todos conocemos absolutamente todo creyente, sabe que hay 10 mandamientos o 10 palabras de Dios. Entonces la pregunta es, si estas son las palabras de Dios, si estas son las ordenanzas de Dios a su pueblo. Recordemos que el Señor dijo, ustedes ahora son mi especial tesoro, pero serán mi especial tesoro, y nos lo dijo en el capítulo anterior que estábamos estudiando, en el capítulo 19, serán mi especial tesoro y si oyen y cumplen atentamente mi voz, entonces sabemos que hay bendición para ese pueblo. Pero la pregunta que tenemos en este momento es, repito, si todos creemos como creyentes que esta es la preciosa palabra de Dios, emanada de sus labios, escrita con el puño de su mano y entregada a su pueblo, mi especial tesoro, la pregunta hasta hoy en el siglo XXI es, ¿qué parte de estos mandamientos, qué parte de estas ordenanzas no entendemos? ¿Por qué usted pregunta eso, pastor? Por una respuesta muy simple. Porque si vemos el verso que tenemos aquí, el verso 8, y en el verso 8 nos describe el mandamiento número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces nos damos cuenta en qué momento en la historia, humanamente hablando, se perdió esta ordenanza.
Es muy interesante, no es nuestro punto hoy, pero para recordar a un hombre llamado Constantino, por allá en el año 321, se le ocurrió eliminar humanamente, bajo las leyes de los hombres, eliminar la ordenanza de este verso 8, la ordenanza número 4, el mandamiento número 4, de guardar nuestro día de reposo y cambiarlo del día sábado al día domingo. Entonces, cuando entremos a todos estos detalles, a estos estudios en detalle, nos daremos cuenta cómo estas ordenanzas y estos mandamientos, el hombre infirió en ellos, cambiándolos, acomodándolos, ajustándolos a su comodidad, a su manera de pensar, y omitimos la relevancia tan extraordinaria de entender que aquí, justamente en el monte Sinaí, se presenta a todo un pueblo, a una multitud de hombres, mujeres, niños, ancianos. Se presenta Dios mismo en aquel monte Sinaí y nos entrega, atención, la ley. Digo la ley en el sentido de que lastimosamente hasta el día de hoy hay un conflicto doctrinal en el sentido de la ley, y cuando se habla de la ley, entonces ajustamos, es que ya no vivimos por la ley, sino que vivimos por la gracia. Por la gracia. Y la gracia, mis amados hermanos, ese favor inmerecido de Dios, la hemos visto en nuestros estudios desde Génesis. Hemos visto la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, todo este pueblo que estuvo en esclavitud, ahora sale de la esclavitud, sale de ese pueblo egipcio, sale de la opresión de Faraón, sale de la esclavitud de todos estos 430 años, y ahora es un pueblo que camina por ese desierto bajo la poderosa gracia, el favor de Dios, que le protege, que le envía el maná, que los cuida, que los lleva en una dirección, que los enfoca hacia una promesa establecida justamente con Abraham. Y ahora nos encontramos justo en este momento tan extraordinario en el monte Sinaí, cuando precisamente Dios, de manera directa, expresa su palabra. Por favor, dígalo conmigo, su palabra. Esta es la palabra de Dios, indicándole a su pueblo, a su especial tesoro, cuánto le ama. Y por cuanto tanto le ama, te entrego estas ordenanzas para que tu vida, pueblo, para que tu dirección, para que la familia sea bendecida, porque es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¡Wow! ¿En qué momento perdimos esta dirección? Y el verso 5, el verso 5, el mandamiento 5, lo encontramos aquí en el capítulo 12, y nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Este texto del mandamiento 5 es muy interesante, porque cuando observamos los primeros 4 mandamientos nos damos cuenta que están relacionados en la conducta del hombre ante Dios, es decir, honrarlo, no tener otros dioses, santificar el día, todo es con dirección a Dios. Sin embargo, vemos que en la ordenanza número 5 nos dice que honremos a padre y madre. Y este es una ordenanza que, aunque pareciera ser que no tiene conexión con Dios, lo que nos está queriendo decir es quién es nuestro Padre. Mi amado Padre Celestial, mi Padre Eterno. Pero así como tenemos ese Padre Eterno, también tenemos a nuestro Padre terrenal, mi papá, mi mamá, mis padres. Y es tan extraordinariamente importante como Dios nos determina en este manual de instrucciones, en este manual de vida, a través de esta palabra, y nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Dice este texto cuán importante que nosotros demos ese honor, ese respeto, esa unidad a nuestros padres. Entonces, ¿quién dio estos mandamientos? Nosotros vemos cuán importante es que todas estas ordenanzas han sido entregadas exclusivamente al pueblo escogido de Dios, para que a través de ellos sean esparcidos a las naciones. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el verso 25 dice:
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Horrenda cosa, diríamos acá, horrenda cosa es que los hombres en las doctrinas, en el pensamiento asimilado, permítame usar esta palabra de asimilación, hemos descuidado la palabra y hemos llevado las ordenanzas de Dios a ajustarlas según nuestras comodidades o según nuestros pareceres. Ahora, a partir del mandamiento 5 en adelante, vemos cómo estos segundos mandamientos están relacionados directamente con la conducta ante Dios. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Estoy en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 7. Libro de Éxodo, capítulo 20, verso 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo, ya lo mencioné, para santificarlo, 6 días trabajarás. Y nos damos cuenta, repito, que entonces se cambió nuestro día de reposo por el día domingo, llamado el día de la resurrección, Marcos 16, 9. También es el primer día en el que se dio encuentro con sus discípulos, el libro de Juan, capítulo 20, verso 19, día cuando se reunían para la cena del Señor, libro de los Hechos, capítulo 20, verso 7. Y en conclusión, cambiamos esa ordenanza del Shabbat y lo acomodamos, repito, a otros textos, tratando de cambiar la ordenanza de Dios por la comodidad que nosotros tenemos. Entonces, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y a partir del verso 12, vemos que los siguientes mandamientos están relacionados con nuestra conducta ante el hombre o ante nuestro prójimo. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la manera de tratar con personas que están en nuestro entorno? De tal manera que allí vemos cómo la Biblia considera a estos mandamientos, número uno, de manera espiritual. Los mandamientos tienen una ordenanza totalmente sobrenatural delante de Dios. Por favor, vaya a Romanos capítulo 7, verso 14, lea este texto en casa. Yo quiero avanzar un poquito y allí llegamos a un concepto totalmente espiritual. Vemos cómo en este mandamiento hay claridad justa, hay justicia, hay santidad y por supuesto se expresa la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de estos mandamientos o de estas palabras de Dios para nosotros? Número uno, al inferir la ley o la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor nos está estableciendo una línea. Recuerden que en el capítulo anterior vimos cómo Dios empezó a preparar lineamientos, líneas. No subiréis, no tocaréis el monte, porque cualquiera que pase esta frontera, cualquiera que pase este límite, ciertamente morirá. De tal manera que ahora en los mandamientos vamos a tener con claridad, absoluta claridad, si los infringimos o si los incumplimos. Igual, si los infringimos o los cumplimos, ¿será que realmente estamos infringiendo o incumpliendo con estos mandamientos? Por lo tanto, es muy importante tener presente que cuando hablamos de la Torá, hago nuevamente claridad al respecto. ¿Qué es Torá? Lo que conocemos como Pentateuco. ¿Qué es Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos primeros 5 libros, conocidos como los libros de la ley, los libros del Pentateuco, conocidos para nosotros como la Torá, más que ley, dígalo conmigo, es una experiencia de vida. Más que ley es un manual de instrucciones. Por lo tanto, como es un manual de instrucciones, nos está indicando en qué áreas de nuestra vida, si nos salimos de este lineamiento, entonces estamos entrando en una circunstancia de infringir el propósito de Dios, que también obviamente conocemos como pecado. ¿Qué es el pecado entonces? El pecado como tal es transgredir, es ignorar, omitir, faltar a estas ordenanzas, a estos mandamientos. Muy importante, muy importante. ¿Qué es pecado? La transgresión, el omitir las ordenanzas que Dios nos ha entregado. Y por supuesto aquí tendríamos entonces una pregunta importante que hacer. ¿En cuáles de estos 10 mandamientos, en cuáles de estas 10 palabras de Dios nosotros hemos infringido?
Y si hacemos la evaluación nos daremos cuenta que diariamente, de una o de otra manera, estamos pues infringiendo esta ley. En el primer libro de Juan, capítulo 3, verso 4, encontramos esta referencia. Entonces, estas ordenanzas ahora nos dan a conocer con claridad en qué punto o en qué momento de nuestra vida infringimos o transgredimos esta palabra. Es tan simple como cuando nosotros decimos a nuestros hijos: hijo, no vas a poder utilizar el carro este fin de semana porque tengo una restricción contra ti porque hiciste o dejaste de hacer. Y si nuestro hijo desobedece esta situación, está transgrediendo una ley, una ordenanza que le hemos dado, por lo tanto hay una consecuencia. El libro de Romanos, en el capítulo 3 y en el verso 20, dice la palabra: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, repito, que a través de esta ordenanza de la Torá en el capítulo 20 de Éxodo, entenderemos ahora qué significa el pecado. El pecado entonces se hace evidente y abunda porque la ley de Dios ahora así no lo determina. El libro de Romanos, en el capítulo 5 y en el verso 20, nos dice: por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundará la gracia. Y cuando nosotros vemos todos estos textos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, o en el renovado pacto mejor, nos daremos cuenta de algo. Yo recuerdo desde muy niño, cuando se me hablaba de mandamientos, entender que los mandamientos como ley realmente eran terroríficos, era terrible si violentábamos alguno de estos mandamientos. Pero quiero que recordemos y tengamos presente nuestro mensaje en el día de hoy, que estos mandamientos o estas palabras de Dios fueron expresadas de su boca, escritos con su mano, para que el pueblo, su especial tesoro, viviéramos una vida conforme a su propósito, conforme a su voluntad buena, perfecta y agradable. Es decir, que cuando nosotros vivimos y caminamos conforme a estos lineamientos ordenados por Dios, sin lugar a dudas, veremos la gloria de Dios a nuestro favor. Veremos la gloria de Dios a nuestro favor. Ahora, por cuanto, dice la palabra, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, verso 7. Sigamos en nuestro texto, mis amados hermanos. La verdad, quiero llegar hasta este punto, al punto 5, dejando para la siguiente semana los siguientes textos de los 10 mandamientos. En el capítulo 20, verso 12, repito, nos habla de honrar honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y es interesante que esta ordenanza número 5 no solamente nos habla de la importancia de honrar a nuestros padres, sino que además nos da una promesa maravillosa de Dios y nos dice que nuestros días serán alargados, serán prolongados. Y aquí hay una referencia maravillosa, repito, en el sentido de que honrar a nuestros padres de sangre, a nuestros padres, a nuestros progenitores, también alude a la importancia de que honremos a nuestro Padre, a nuestro Dios eterno, a nuestro Padre todopoderoso. Así es que, mis amados hermanos, quiero pedirles ya como cierre en nuestro día de estudio bíblico devocional. Quería llegar a este capítulo 20, pero quería llegar al capítulo 20 para que lo desglosemos muy lentamente. La verdad, no quiero avanzar tan rápido en este texto. Me parece que tomarnos un tiempo prudente para que hablemos del capítulo 20, y sé que aún no podremos profundizar lo necesario, pero sí es muy importante, repito, que los leamos, nos detengamos por un momento en cada uno de ellos, y al detenerlos en cada uno de ellos nos hagamos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si esta es la palabra de Dios, si Dios permitió que todo Israel llegara hasta este sitio en el monte Sinaí para que públicamente, abiertamente Dios nos entregara estas ordenanzas, entonces, ¿qué ha pasado con nuestros días hasta el día de hoy? Donde vemos
violencia, homicidio, adulterio, fornicación y todo tipo de idolatría. Lo que podemos concluir hasta este punto es que precisamente estamos viviendo los tiempos en que toda la ley, toda la ordenanza, toda la palabra de Dios se ha ignorado al 100%, se ha mantenido totalmente fuera de cada hogar, de cada casa, de cada familia. Por lo tanto, es tiempo, dígalo conmigo, este es un tiempo en el que necesitamos volver, regresar, retornar por las sendas, por el camino. ¿Cuál es el camino? Dígalo conmigo. Yeshua, nuestro Padre eterno, es el camino, la verdad y la vida. Y si retornamos a este principio, y si retornamos por nuestras raíces, y si recuperamos lo que el mundo nos ha querido quitar o nos ha quitado de alguna manera mejor, entonces veremos la gloria de Dios a nuestro favor. Tarea, vamos a dejar tarea fin de semana. Por favor, envíenme el ordenamiento de los mandamientos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos 10 mandamientos? Por favor, antes de buscar en internet o copiar, lea por favor el texto de Éxodo 20, evalúelos y escríbalos, porque probablemente me envían alguna imagen de los que el hombre ha definido y no de los que la palabra ha definido, la palabra de Dios. Bueno, mis amados, muchísimas gracias. Shabbat Shalom, un fin de semana en toda la presencia de nuestro Padre Eterno. Bendiciones. El Señor continúe con cada uno de ustedes en sus hogares. Gracias por compartir el video. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por dar respuesta a cada una de las tareas. Oportunamente estaré leyendo algunas de ellas. Y de verdad, gracias por honrar el ministerio y el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Bendiciones.